Prédica número 2573, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 27 de mayo del 2015. Continuación libro de Santiago. Ojo maligno, cosas que sí debemos de juzgar correctamente. Ojo del Señor. Estamos aprendiendo cosas, espero que nos estén ayudando. Amén. La razón por la que estamos estudiando Santiago es, número uno, el Señor nos condujo a estudiar Santiago. Pero número dos, Santiago es un libro que se dedica de manera muy enfática a ayudarnos a crecer en nuestra estatura moral, en el carácter moral de Cristo. Es una contradicción el que uno diga ser un cristiano sólido y maduro y que no haya mucha evidencia en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestra conversación, en nuestras actitudes. Crecer en Cristo no es llenarnos de teorías por dentro. Crecer en Cristo es edificar las experiencias espirituales, amén, que Dios ha puesto en el camino para nosotros por dentro, y dejar que estas experiencias o esta verdad que estamos edificando en nosotros por dentro vaya transformándonos a nosotros por fuera. Si hay algo adentro, se va a ver algo afuera. Pero si nada está cambiando por fuera, no nos engañemos a nosotros mismos. Eso significa que no hay mucha acción por dentro. Ahora, mientras todavía haya tiempo, eso se puede remediar. Pero no nos confiemos, ya no queda mucho tiempo. Así es que volemos, corramos, pero queremos parecernos a Cristo. Esa es nuestra meta, dicho de una manera muy básica y muy sencilla. Así es que hemos estado estudiando un tema tremendo al que nos introdujo aquí Santiago. Aquí está el corazón humano. Después del pecado, este corazón se corrompió y bueno, vale la pena regresar a estas citas clásicas, ¿verdad? En el libro de Marcos, Marcos capítulo 7, versos 21 y 22, describen la condición del corazón carnal o del viejo corazón. Se llama el corazón carnal y hasta que el Señor crea un nuevo corazón dentro del viejo corazón, entonces se llama viejo corazón. Pero miren la condición del corazón de los hombres. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La palabra dentro en hebreo es la palabra kerev. Todo esto se alberga en nuestra famosa mente kerev. Por eso nos cuesta tanto bendecir al Señor. Es hasta que el Señor toca nuestra mente kerev y la convierte que podemos bendecir al Señor en todo tiempo. Amén. La Biblia dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí? Todo mi ser en hebreo es kerev. Kerev. Kerev es la capacidad que el Señor nos dio para bendecir su nombre. Pero si esta capacidad está llena con estos... si el insensato está sentado en el trono reinando, vamos a tener estos 12 ríos de insensatez saliendo de la mente kerev y del corazón humano. Así es que no vamos a estar en un muy buen estado. Pero la palabra envidia, acá, en la Biblia King James, dice, lo traducen en el verso 22 como ojo maligno. Y probablemente en la 1909 también debe decir, dice ojo maligno. Aquí lo tradujeron envidia, pero la palabra es ojo maligno, ¿verdad? Ya trazamos el ojo maligno a lo largo de la escritura. No les di una en donde dice claramente que Saúl vio con un mal ojo a David y entonces quiso matarlo. Es la misma expresión, es el ojo maligno, ¿verdad? Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia. Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y Dios puso en el hombre facultades, ¿verdad? Las mismas facultades que hay en Dios, Dios las puso en su medida y proporción en el hombre.
Pero un día el hombre se expuso, neciamente se expuso a toda esta oscuridad y tinieblas que hay en la serpiente. Y cuando le prestó atención a la serpiente, abrió la puerta de su mente, de su entendimiento, abrió su canal del oído, que fue el primer canal que se corrompió en el ser humano, y dejó que toda esta inundación de oscuridad, de tinieblas, de odio, de muerte, de engaño, de mentira, entraran a su corazón, a su voluntad, a su mente, Kerev, y entonces el hombre se llenó de tinieblas. Todas estas facultades fueron tomadas cautivas por la serpiente o por la naturaleza serpentina que inundó el interior de los hombres, y estas facultades se torcieron, se corrompieron, se pervirtieron, y hoy las ilustres actitudes que tenemos como seres humanos no son sino algo bueno que Dios puso allí al principio, pero está operando en la dirección equivocada y bajo la soberanía equivocada y en el sentido equivocado. Por eso el Señor tiene que venir a convertirnos. Amén. En primer lugar, a redimirnos, en otras palabras, a recuperar lo que le pertenece. Eso es número uno. Y número dos, a convertirnos para que estas facultades empiecen a funcionar otra vez como Dios quiso que funcionaran al principio. Dios le dio al hombre este otro par de ojos por dentro. Pablo le llama los ojos del entendimiento en el libro de Efesios, para que el hombre pudiera ver con ese otro par de ojos al Señor, ver y entender y comprender. Pero la serpiente vino y tomó cautiva esta facultad, puso un velo enfrente del ojo, este ojo espiritual que Dios le dio al hombre al principio, y lo corrompió y lo pervirtió y lo convirtió en lo que se llama el ojo maligno. Así es que dentro del viejo hombre o dentro del viejo corazón hay un ojo maligno. Este marcador está maligno. Yo siempre lo saco y luego me lo regresan. Bueno, ¿de qué color quieren que pongamos el ojo maligno? ¿Qué tal morado? Porque es maligno. Ahí está. Ese sí está maligno. El ojo maligno. Entonces, ¿qué es el ojo maligno? Aquí en Marcos 7:21, en la versión 1960, lo traducen envidias. Pero es esa ilustre facultad que tenemos todos, que hace que seamos completamente incapaces de vernos a nosotros mismos y dónde estamos fallando. Nos hace ser completamente incapaces de ver al Señor como el soberano y cabeza sobre todas las cosas y quien gobierna sobre todas las cosas. Pero nos hace ver los defectos de todo el mundo. Este ojo maligno es lo equivalente al juez injusto que está sentado en el trono del corazón, porque este ojo maligno es el que nos hace juzgar las cosas según las apariencias, o juzgar las cosas de acuerdo con el filtro que tenemos nosotros en nuestra mente carnal y en nuestro corazón carnal. Este ojo maligno es el juez injusto que va a emitir veredictos. Juzgar significa emitir veredictos favorables o desfavorables. Ahora, cuando es nuestro corazón carnal el que está emitiendo los veredictos, adivinen los veredictos de quienes van a ser favorables y de quienes van a ser siempre desfavorables. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos siempre vamos a sacar 100 y los veredictos van a ser completamente favorables. Pero cuando juzgamos a los demás o lo que los demás hacen, dicen, son, el veredicto siempre va a ser desfavorable. El ojo maligno es ese fariseo que llevamos todos por dentro. Solo se está fijando en las formas, en las apariencias, y es el que termina peleándose con cualquier forma que no encaje con sus propias formas mentales. ¿Sí? El ojo maligno es lo que estaba operando en la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, porque viene el Señor y dice, tú dices. En otras palabras, tú estás viendo y juzgando que eres rico. ¿Eres rico? No tienes, me estoy comiendo uno. ¿Es rico? ¿No tiene falta de ningún bien? Solo eso dijo.
No, me estoy comiendo una, o dos, o tres. Soy rico, me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien. Eran tres, ¿sí? Pero dice, y no sabes. En otras palabras, no ves. Tienes abierto el ojo equivocado. Es este ojo que ve a través de este velo que puso la serpiente adentro. Amén. Ese velo le va a ser quitado a todos los hombres cuando el Señor Jesucristo venga a reinar y redima todas las cosas. Ese es el velo que nos es quitado cuando dejamos que el Señor Jesucristo opere el poder de su muerte y de su resurrección en nosotros. Pero le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: tienes abierto el ojo equivocado, estás juzgando mal, estás juzgando según las apariencias. Tú eres rico, te has enriquecido y no tienes falta de ningún bien. Dice, y no sabes, no logras ver tu propia condición. Eres pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo. Y ya hemos definido esas 5 calificativos allí. Todos los seres humanos, nuestra mortalidad humana es esas 5 cosas. Pero si nunca vemos nuestra realidad, nunca vamos a poder dejar que Jesús nos cambie, nunca vamos a clamar a Él, no vamos a sentir ni siquiera necesidad de confiar en Él, de apoyarnos en Él, de depender de Él. Amén. Ese es el estado de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea solo tiene, sus veredictos hacia sí mismos son siempre favorables, ¿verdad? Soy rico, me he enriquecido y no tengo falta de ningún bien. Pero no puede ver su verdadera pobreza, su verdadera necesidad, su verdadera miseria. En otras palabras, ¿cuánto necesita al Señor Jesucristo? Porque tiene el ojo equivocado abierto y tiene los ojos correctos cerrados. Entonces viene el Señor y dice: por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y dice: compra vestiduras blancas. Obviamente no está hablando de las vestiduras de salvación, porque la salvación no se compra. Compra vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y luego le dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Y la semana pasada les expliqué cómo funciona eso. Cuando Dios descendía en la columna de nube y fuego y se manifestaba al pueblo de Israel desde el lugar santísimo sobre el propiciatorio entre las alas de los querubines, ¿qué había rodeando esa gloria y ese ojo abierto de Dios que estaba allí entre las alas de los querubines? El día de la expiación, el sumo sacerdote rociaba la sangre de la expiación o la sangre de la misericordia en todo ese propiciatorio. Entonces, cuando el Señor descendía y abría sus ojos para ver a su pueblo, lo veía a través de la sangre de la misericordia. Amén. Entonces a la iglesia de la Odisea le dice: unge tus ojos con colirio. ¿Qué es ese colirio? Sino la sangre de la misericordia, la que nos va a permitir ver las cosas a través de la sangre de la misma manera como el Señor las ve. Amén. Entonces vamos a ver correctamente, vamos a juzgar correctamente cuando dejamos que el Señor limpie nuestro sentido de la vista con su preciosa sangre. Amén. El ojo maligno es lo que opera miren, o más bien digámoslo así, somos más fariseos de lo que creemos. Somos expertos. Y el problema, voy a decir algo feo, pero mientras más tiempo tengamos de ser cristianos, más corremos peligro de volvernos fariseos. Porque empezamos a acomodarnos a las formas. Empezamos a sentirnos cómodos con cosas que hemos oído y a lo mejor nunca hemos pasado por la palabra de Dios para ver si son así o no. Y los últimos días de nuestra vida los dedicamos a juzgar a los demás. Y como esto está mal y aquello está mal y esto está mal y esto está mal y esto está mal. Pero nosotros somos los únicos santos en la comarca. ¿Lo ven? Y mientras más viejos somos, como les digo, más podemos enviciarnos y correr peligro de convertirnos en fariseos. Amén. Y hacer a un lado los ojos correctos y empezar a dejar que el
ojo equivocado siga funcionando, siga funcionando, siga funcionando. Amén. Ahora eso se puede evitar de una forma muy fácil. No pierda jamás el gozo, el fuego, la emoción de su relación con Dios. Eso es todo. Pero cuando hacemos a un lado nuestra relación con Dios y la sustituimos por formas, allí corremos peligro de que se nos vuelvan a cerrar los ojos del entendimiento y se nos abra el ojo maligno otra vez. Amén. ¿Está claro? Miren, es un hecho, pues así funciona. ¿Ok? Así estamos. Así es que el ojo maligno es este famoso juez con malos pensamientos, o el juez injusto que se sienta en el trono del viejo corazón a juzgar las cosas siempre según su conveniencia, siempre pasándolas por su propio velo de oscuridad, por su propio filtro carnal. Ese es el ojo maligno. Amén. Pero un día clamamos al Señor. Ahora, Dios tiene que provocar eso, porque el ojo maligno es incapaz de ver al Señor y de clamar al Señor y de juzgar su propia condición. Pero el Padre viene y mueve todo lo que tiene que mover para que clamemos al Señor y el Señor nos salve. Entonces viene el Señor Jesucristo y crea un nuevo corazón dentro del viejo corazón. ¿De acuerdo? Ese nuevo hombre o ese nuevo corazón, ese tiene también ojos, amén, para ver. ¿De qué color quieren poner los ojos buenos? Anaranjados, porque son ojos de gloria, de fuego. Ahí está. Muy bien. Ahora, si nosotros no dejamos que Cristo crezca en nosotros, por regla general, va a seguirnos gobernando el juez injusto, el ojo maligno. ¿Sí? ¿Han conocido ustedes alguna vez cristianos criticones? ¿Cómo puede ser que sean cristianos y por el otro lado sean tan criticones? ¿Se han visto ustedes alguna vez al espejo y han descubierto cuán criticones somos? Es porque todavía el viejo hombre nos está gobernando. No importa si Cristo está dentro. Si el viejo hombre está más fuerte y más fornido y mejor alimentado, es por allí por donde nos vamos a ir. Allí es donde tenemos de manera imperativa y urgente que dejar que Cristo crezca en nosotros. Pero a medida que Cristo va creciendo en nosotros, ¿qué le va pasando a los ojos del entendimiento? O a los ojos del Señor Jesucristo en nosotros. Ahora vemos claramente. Vemos cosas que antes no podíamos ver. Y dejamos de juzgar según las apariencias y empezamos a juzgar con justos juicios. Amén. Dejamos de ver los defectos y los errores de los demás y empezamos a ver al Señor y a vernos a nosotros mismos. Entonces podemos empezar a hacer algo con nosotros mismos y el Señor puede empezar a transformarnos, ¿verdad? ¿Sí? Esto para más o menos resumirles lo que hemos estado haciendo en estos días. Ahora, la semana pasada vimos varias cosas acerca de esto y nos quedamos en que les iba a decir que cuando Cristo crece en nosotros la capacidad para juzgar correctamente ciertas cosas. Y la Biblia, por un lado, nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma medida con la que medís, seréis medidos. Pero por el otro lado, Cristo en nosotros sí tiene la capacidad para juzgar correctamente, conforme a la verdad, de manera objetiva, ciertas cosas. Amén. Entonces, a medida que Cristo va creciendo en nosotros, nuestra capacidad para ver con claridad y para juzgar correctamente las cosas va creciendo. Pero si Cristo todavía está de este tamañito en nosotros, ni siquiera hagamos el intento de empezar a juzgar las cosas, pues. Porque no lo vamos a hacer con sabiduría, ni con entendimiento, ni conforme a la verdad. Amén. Este ojo no es para juzgar a los demás. Este ojo es para juzgar, ahí van a ver ahorita qué cosas debemos juzgar. Hay una lista de cosas que menciona Pablo en 1 Corintios que Dios espera que nosotros juzguemos, ¿verdad? De acuerdo, entonces eso vamos a ver ahorita. Las cosas que cuando Cristo crece en nosotros, la capacidad que adquirimos para juzgar correctamente y qué cosas juzgar. Entonces, si están listos, empecemos en 1 Corintios 2. Del 14 al 16.
Primera de Corintios 2 del 14 al 16. Empecemos por aquí como base. Ahora no vayamos a salir esta noche de aquí buscando juzgar todas las cosas. Después de ver las citas van a ver dentro de qué contexto espera Dios que juzguemos, ¿verdad? Y la orden de no juzgar en este otro lado de la balanza sigue siendo válida. Primera de Corintios 2 del 14 al 16 dice: pero el hombre natural, o el viejo hombre, o el viejo corazón, o el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miren, la palabra percibir, la palabra discernir, todo eso es otra manera de decir ver. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, también tenemos una mente carnal que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, dice Romanos. Entonces, a ver, pregunta de examen. ¿Qué tamaño tiene la mente carnal de este hombre y qué tamaño tiene la mente de Cristo en este hombre? Porque muchas veces nos justificamos diciendo es que tenemos la mente de Cristo y nos lanzamos, ¿verdad? Completamente fuera de orden y de contexto a un montón de cosas. No, este señor tiene su mente carnal bastante bien desarrollada, gracias. Y la mente de Cristo en él es del tamaño de una nuez. Ahora, el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, no importa qué tamaño tenga. Pero lo que estoy tratando de enfatizar es qué clase de mentalidad va a regir y a gobernar sobre un cristiano inmaduro. Es salvo, pero es inmaduro. Cristo en él es inmaduro, no ha crecido. Entonces es la mente carnal la que va a estar operando aquí, la que va a estar funcionando. Amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, en un creyente cuyo cuadro es este, a ver, seamos justos, pues va. En este creyente, ¿qué clase de mente va a regir y a gobernar y a juzgar y a ver y a entender y a distinguir con más facilidad? La mente de Cristo. Amén. Por eso dice la Biblia, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, el hombre espiritual juzga todas las cosas. En otras palabras, el hombre espiritual es Cristo en nosotros. La verdad en nosotros. La verdad en nosotros entiende, comprende, sabe. Por eso puede juzgar si las cosas son conforme a la verdad o no son conforme a la verdad. Amén. Puede discernir la verdad detrás de algo. Puede discernir la verdad con la que alguien está hablando, con la que algo está funcionando, operando. ¿Lo ven? Por eso el hombre espiritual juzga todas las cosas. Y al hombre espiritual nadie lo puede juzgar. Porque ¿quién puede juzgar la verdad? ¿Quién va a sentar la verdad en el banquillo de los acusados y empezar a acusarla? Eso no funciona, pues. Amén. Entonces, ahí tienen. Tenemos un hombre espiritual que tiene la capacidad para juzgar todas las cosas, porque en nuestro hombre espiritual tenemos la mente de Cristo. Emocionante, ¿sí? Amén. Así es que apurémonos a crecer. Crecer espiritualmente es lo más emocionante que nos puede pasar después de nuestra salvación inicial. ¿Sí? Es muy emocionante ir viendo cómo la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de la verdad van madurando en nosotros. Y a veces creemos que estas facultades son solo para entender la Biblia. No, si somos sabios, lo somos para todo. Si somos inteligentes, lo vamos a hacer para todo. Las elecciones de la vida diaria y de nuestros asuntos seculares van a ser gobernadas por la misma sabiduría y la misma inteligencia que el Señor nos está dando para entender su palabra y para entender sus caminos. Amén. ¿Lo ven? Entonces no divorciemos nuestro mundo religioso de nuestro mundo secular. Es algo que hacemos con
mucha facilidad y con mucha frecuencia. Y es como que un hemisferio del cerebro lo vamos a usar para la iglesia y el resto de la semana vamos a usar el otro hemisferio del cerebro. No funciona así. A medida que la verdad crece en nosotros, vamos adquiriendo mayor y mayor capacidad para discernir las cosas, para ver con claridad las cosas, para hacer elecciones sabias, prudentes. ¿Lo están viendo? Amén. Entonces no podemos decir que somos sabios para la palabra de Dios, pero no estamos haciendo elecciones sabias en nuestra vida diaria. O sea, eso no funciona, pues qué contradictorio. O sea, o somos sabios o no lo somos. ¿Sí? Gracias a Dios. Bueno, ahí tenemos esa cita. Vámonos ahora a 1 Corintios 5, del 1 al 5. 1 Corintios 5, del 1 al 5. Y aquí vemos una situación. La iglesia a los corintios era de lo más interesante y de lo más parecido a las iglesias modernas. Lidiaban con mucha inmadurez espiritual y lidiaban con situaciones también de inmoralidad. Entonces, en ese contexto dice acá, 1 Corintios 5 del 1 al 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora déjenme contarles algo. Esto fue escrito más o menos, ¿en qué año habrá sido escrito Corintios? Año 54 después de Cristo, según la cronología que nos da Scofield aquí. ¿En qué año estamos ahorita? 2015. O sea, eso fue escrito hace 1980 años. ¿Sí? Si el que hubiera fornicación en la iglesia hace 1980 años era un escándalo, 1980 años después sigue siéndolo. Algo digno de ser juzgado, señalado, corregido. Ay, pero en los tiempos modernos hemos hecho a un lado la religiosidad, así es que todos podemos hacer lo que se nos venga en gana. No, señor, eso se llama doctrina de demonios. Amén. Una conducta inmoral era intolerable en la iglesia a los corintios. O sea, alguien me puede decir por qué eso ha cambiado, si es que ha cambiado. Eso no ha cambiado, pues, ¿verdad? ¿Lo ven? Y miren lo que dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Están envanecidos porque saben de la situación, pero no están haciendo absolutamente nada al respecto de esto. Ahora déjenme decirles algo: si empezáramos a perseguir a los que están en fornicación en las iglesias, el 50% de la población guatemalteca que es evangélica se reduciría probablemente al 15%. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Entonces dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús, del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, empiecen a permitir una cosa y después van a hacer dos y después tres y después va a ser una plaga, pues. Amén. ¿Lo ven? Pero ¿qué hizo Pablo? Juzgó la situación. Ahora miren qué cosa más increíble lo que hizo Pablo. ¿Saben qué hizo? ¿Entienden lo que hizo? Se fue a orar y dijo: Señor, si es tu voluntad, córtale la vida a este individuo. Si sigue así se va a perder eternamente y todavía está de este lado del río. Y estoy seguro que Dios lo oyó y le cortó la vida para que su espíritu sea salvo, dice. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero yo no entiendo. Hoy en día lidiamos con cosas que cuando yo empecé, y yo no empecé hace 1980 años, pues.
Pero nosotros no lidiábamos con las cosas con las que lidiamos con mucha frecuencia el día de hoy. Asuntos en los que están metidos los cristianos. Eso no existía, pues yo me convertí hace 34 años. Pero ¿saben lo que ha pasado? Le hemos echado agua al caldo, ¿verdad? Y en nuestros modernismos hemos perdido de vista de qué se trata este asunto. ¿Ok? ¿Pero qué hizo Pablo? Juzgó esa situación. ¿Podemos juzgar esa situación? Si es nuestro nuevo hombre el que está juzgando, por supuesto que podemos y debemos. Y Pablo los está reprendiendo. No puede ser que ustedes no hayan juzgado esa situación, dice. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Ven qué serio es? Bueno, ok. 1 Corintios 5, sigamos. Del verso 6 al capítulo 6, del verso 8, sigue con el asunto, dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Lo ven? Entonces hay un punto en donde las cosas tienen que ser puestas en la balanza. Hay un punto. ¿Saben por qué? El nombre del Señor Jesucristo va a ser vituperado por otros por causa de esa persona que, llamándose cristiana, está caminando de esa manera. Amén. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Oyeron eso? Los santos van a juzgar al mundo. Ahora, este no es un santo, pues. Es un salvo, pero ese todavía no está muy santo. Este es un santo. Amén. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Eso incluye a Satanás, incluye a padre maldad, a madre maldad, a Abadón, incluye a Leviatán también. ¿Ok? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no más bien sufrís el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. El apóstol Pablo nos está dejando espacio para juzgar las cosas que necesitan ser juzgadas. Por supuesto, no le está hablando a un cristiano carnal, ¿verdad?, que va a juzgar las cosas con el ojo equivocado. Le está hablando a un cristiano espiritual que va a juzgar las cosas conforme a la verdad. ¿De acuerdo? Ahora, no nos dijo que condenemos a la gente, eso no podemos hacerlo nosotros, solo el Señor Jesucristo. Pero sí nos dijo que juzguemos el asunto. En otras palabras, si hay algo que necesita ser reprendido, debe ser reprendido, ¿verdad? Sí. Y no tienen que esperar a que el pastor se entere para reprender a alguien que ustedes saben que está andando de la manera como acabamos de leer. Ustedes vayan y con su nuevo hombre reprendan a la persona. Ahora, el nuevo hombre juzga conforme a la verdad, con amor y con misericordia.
Esa es la diferencia entre el nuevo hombre y el viejo hombre. El viejo hombre lo que hace es que se aprovecha de los defectos del otro y dice, esta es mi oportunidad para aplastarlo y para destruirlo. Es el viejo hombre. Pero el nuevo hombre, sus juicios siempre van a ser para edificar, para restaurar, para buscar ganarse de regreso a la persona que necesita ser reprendida. Amén. Pero ¿cuántas veces pasa uno de pastor, verdad, hermano Gilberto? Uno nunca se entera de algo que resulta que era un secreto a voces y estaba en la boca de toda la congregación. ¿Sí? Bueno, pero el pastor no hace nada, sí, porque no sabe nada. Pero si usted sí sabe, ¿por qué no hace algo? Le estoy dando permiso de reprender al que necesite ser reprendido. Amén. Se lo estoy dando a los que están oyendo por internet también. Eso sí, más les vale que sea Cristo en ustedes. Porque si no, solo van a añadirle al problema y ustedes se van a meter en un problema y no habrán conseguido nada bueno. Amén. Pero es muy importante esto. ¿Está claro el punto? Ok, perfecto. Muy bien. Primera de Corintios 10 del 1 al 15. Primera de Corintios 10 del 1 al 15. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos o sabios os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Ahora agarren mis palabras, dice el apóstol Pablo, pónganlas en su balanza, pero no en esta. En esta. Juzguen lo que digo y pásenlo por la balanza de la mente de Cristo en ustedes. Amén. Ok. Y consideren si lo que les estoy diciendo es así o no es así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así es que igual las cosas que escuchamos tenemos que pasarlas por la balanza de la verdad que está en nuestro nuevo hombre. Amén. Y quedarnos, la Biblia dice, retengamos lo bueno, desechemos lo malo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hacemos unos enredos tremendos y oímos algo y es una tragedia y todo nuestro mundo se está desmoronando porque alguien dijo algo incorrecto? No seamos niños. Retengamos lo bueno, desechemos lo malo y sigamos adelante. ¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que si somos honestos, muchas veces todo lo que estábamos esperando es escuchar algo errado o equivocado para justificarnos y salir corriendo. ¿O no? Es cierto, así funciona, ¿verdad? Todo lo que tenemos, yo he oído cosas correctas, he oído cosas incorrectas, yo sigo caminando y que si oí algo incorrecto de alguien, ¿y qué? No dejé que se escribiera en mi corazón. Amén, amén. Pero uno sigue adelante su jornada. Así es que
como a sabios os hablo. O sea, no le está hablando al viejo hombre, ese es insensato. Le está hablando al nuevo hombre, dice. Le estoy hablando al hombre sabio que tienen adentro, que se llama Cristo en ustedes. Juzguen lo que están oyendo, juzguen lo que están recibiendo, juzguen mis palabras. Amén. Bueno, 1 Corintios 11 del 13 al 16. Esto tiene todo un contexto. Leamos desde el verso 1. Bueno, desde el verso 2. 1 Corintios 11 del 2 al 16. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. La palabra mujer ahí, investíguela. En hebreo es isha. Isha no es mujeres en términos generales, es esposa. Los hombres son cabeza de su esposa, punto. Pero por regla general lo manejan como que en la iglesia los hombres son cabeza de las mujeres. Yo me acuerdo cuando empezó Aglow aquí en Guatemala. Yo no tengo chicas Aglow sentadas aquí en esta noche, pero yo me convertí en una de esas reuniones de Aglow. Casi nadie, a estas alturas muchos de ustedes ni saben qué es Aglow. Yo me convertí en Aglow. Dios levantó este ministerio en Estados Unidos y vino a Guatemala. Conocemos a la persona que lo trajo a Guatemala y empezó Aglow en Guatemala, y Aglow empezó a hacer cosas que las iglesias cristianas no hacían en ese entonces. Para la iglesia cristiana de ese entonces era un sacrilegio tener servicios religiosos en un hotel, y más sacrilegio que fueran señoras las que dirigieran los servicios religiosos, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que hubo organizaciones enteras que le prohibieron a las mujeres de su organización involucrarse en Aglow, ¿verdad? Porque esas cosas son solo para los hombres. Bueno, yo lo único que puedo comentar allí es que debieran estudiar su Biblia con un poquito más de cuidado. ¿Ok? Eso es todo. Pero el hecho es que, pues, fue un gran sacrilegio hasta que finalmente empezaron a entender que Dios también puede usar a las mujeres para gloria de su nombre. Amén. Pero en muchos lugares se maneja como que los hombres son cabeza de las mujeres. Por eso es prohibido que si hay hombres presentes, una mujer enseñe. Pues yo me convertí en un ministerio de mujeres. Y fue una mujer la que me enseñó a estudiar la Biblia. Y es una mujer la que me enseñó acerca de la Nueva Jerusalén y el camino que me va a llevar a la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Cristo es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer o de su esposa. Y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Entonces, aquí hay un principio, una demostración, es un lado a nuestra santificación que viene como fruto cuando estamos caminando con el Señor Jesucristo. Y la santificación es algo que funciona adentro y es algo que funciona también por fuera. O sea, a mí nadie me va a convencer que está santificado si por fuera no se nota, pues. Es algo que opera en ambas esferas, ¿verdad? Y aquí dice, leamos todo y van a ver qué está diciendo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Ahora, ¿quién acaba de decirnos que es su cabeza? No está hablando de su coco, está hablando de Cristo, su cabeza. Fíjense pues, afrentar es ofender. Todo varón que ora con la cabeza cubierta ofende al Señor Jesucristo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta ofende al Señor Jesucristo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y no le es vergonzoso a la mujer. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad. La palabra autoridad es poder sobre su cabeza.
por causa de los ángeles. Ahora, eso es todo un estudio. ¿Qué tienen que ver los ángeles con esto? ¿Qué clase de poder atrae una cabeza descubierta en el caso del hombre, cubierta en el caso de la mujer? Está hablando de grados de separación a los que el Señor nos lleva si somos fieles en seguir adelante caminando con Él. Pero ¿saben de qué está hablando? Está hablando que tarde o temprano nuestras entregas internas, secretas al Señor, se empiezan a dejar ver por fuera en cosas que Dios va creando en nosotros, formando en nosotros. Amén. Está hablando del cabello. Si estudian ustedes el tema del cabello, van a ver que es todo un tema y Dios no se equivocó en hacerlo como Dios lo hizo. Amén. Y tarde o temprano el hombre va a usar su cabello de largo correcto, y tarde o temprano la mujer, tarde o temprano. Miren pues, la gloria exaltada de Dios en el hombre lo va a llevar a tener su cabello de largo correcto, recortado. Tarde o temprano, la gloria humilde de Dios operando en la mujer la va a llevar a tener su cabello largo. Si estamos caminando con Dios, es algo que tarde o temprano llega. Ahora, solo les estoy leyendo lo que dice su Biblia. Amén. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad. Ahora, no está hablándole a este. Le está hablando al hombre espiritual. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Ahora otra vez, váyanse a sus diccionarios griegos, váyanse a sus Nuevos Testamentos hebreos. Y la palabra cubrirse, o donde dice sin cubrirse la cabeza en hebreo, significa rapada. No está hablando de ponerse un velo, jamás está diciendo que se pongan un velo. Lo que está diciendo es que para eso les fue dado el cabello. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios rapada, eso dice en hebreo. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Se ve o no se ve raro un hombre con el pelo largo? ¿Por qué lo vemos raro? Porque es antinatural. El cabello largo es sinónimo de, pues de femenino, ¿verdad? ¿Es antinatural o no? A ver, juzguen ustedes. ¿Verdad que es antinatural? Por eso se ve extraño. Pero por la misma moneda dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Por cierto, en hebreo la palabra honroso es la gloria pa'ar. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, ¿podría usted decirme en qué momento dijo que se pusieran un velo de tela? Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, no es algo por lo que nos vamos a pelear. Es lo que está diciendo Pablo, pero ahí está el principio. Ya se los di, ahora ya saben. Pero viene Pablo y dice, juzguen, pero no aquí. Aquí, juzguen, entiendan la naturaleza que Dios le dio a todas las cosas y a todas las personas y a los dos únicos géneros que existen. Juzguen, dice, juzguen. ¿Cómo creó Dios las cosas? ¿Cómo las formó? ¿Por qué las hizo así? ¿Por qué las peculiaridades y particularidades que Dios le dio a cada uno? Amén. ¿Por qué hizo Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? ¿Por qué no solo hizo al hombre a su imagen y semejanza? Porque hay otro lado de Dios que solo la mujer puede reflejar. ¿Por qué no hizo solo a la mujer a su imagen y semejanza? Porque hay un lado de Dios que solo el hombre puede reflejar. Junte a un hombre y a una mujer y va a tener finalmente un cuadro completo de la naturaleza de Dios. Y Dios puso al hombre y a la mujer en la tierra para ser embajadores suyos, para representarlo a él aquí abajo. Entonces, ¿por qué no era suficiente uno solo? ¿Por qué necesitó de estos dos lados de la balanza? Porque en Dios hay una gloria exaltada y una gloria humilde. Su gloria exaltada se llama kabod.
su gloria humilde se llama Shekinah. Y la gloria humilde Dios la posa sobre la mujer y la gloria exaltada Dios la posa sobre el hombre. Amén. Por eso no es la regla, pero básicamente al hombre le toca manejar la palabra de Dios y a la mujer le toca moverse más del lado del espíritu. ¿Es lo que observamos o no? No es una regla sólida general. Dios se mueve como quiera, pero en términos generales es básicamente el énfasis que uno ve y la manera como Dios hace las cosas y opera. ¿Lo ven? Su gloria exaltada, su gloria humilde. Entonces, tarde o temprano, es lo que está diciendo. ¿Estamos leyendo el Nuevo Testamento o el Antiguo? El Nuevo. Tarde o temprano, nuestras entregas y nuestra jornada nos lleva incluso a hacer demostraciones visibles de la relación que tenemos con Dios nosotros por dentro. ¿Sí? Ahora, si juzgamos estas cosas con el ojo maligno, ¡ay, qué ridícula! Debería cortarse el pelo. ¿O no? Y el 90% de los cristianos que yo conozco son así. No estoy exagerando, solo estoy contando mi experiencia. Amén. Pero cuando es el Señor Jesucristo en nosotros el que juzga, empieza a ver las cosas y a entender las cosas de otra manera. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Estoy tratando de explicarles que no puede juzgar de manera derecha. Nada. Pero cuando dice Pablo, juzguen lo que yo digo. Cuando se nos abre este ojo, vamos a entender el propósito de todas las cosas, la naturaleza de todas las cosas, la voluntad de Dios para todas las cosas. Y vamos a poner cada cosa en su lugar. Y hace un par de semanas a las hermanas que vienen los martes les di el estudio de lo que pasó antes de Génesis 1:2. Y entendimos esas leyes tan extrañas. Y es como que Dios está hablando de ciertas cosas en la ley mosaica y ¡pum! Inserta estas cosas. Dice cosas como no sembrarás tu campo con mezcla de semillas. No ararás tu terreno con dos animales de diferente especie puestos bajo el mismo yugo. No te vestirás mezcla de hilos. Dice, los hombres no se vistan ropa de mujer y las mujeres no se vistan ropa de hombre. ¿Por qué ese énfasis? Porque en Génesis dice que todas las cosas engendren, cada una según su género, cada una según su especie. ¿Por qué Dios, teniendo el cuidado de ponerle fronteras claras a cada cosa? La respuesta es la siguiente. Por saltarse esas fronteras, Dios ya juzgó 3 veces esta tierra. Y adivinen qué está haciendo el ser humano ahorita. Se está saltando otra vez las fronteras y adivinen qué va a hacer Dios por 4ª vez. Va a juzgar esta tierra. Amén. ¿Lo ven? Así es que con esto creo yo que podemos entender estos pasajes que sin un contexto correcto son oscuros. ¿Saben por qué son oscuros? Porque no los queremos ver. ¿Estuvo claro eso? Amén. Aquí jamás nos han visto imponiendo nada, pero tampoco nos han visto dejando de explicar algo que está en la Biblia. Si está en la Biblia, se los vamos a decir. Amén. Cada quien elige hasta dónde quiere llegar con el Señor, como dice Pablo aquí. Si quieren armar un lío de esto, nosotros no tenemos esa costumbre, así es que nosotros no nos vamos a meter en los líos de nadie. Amén. Bueno, Primera de Corintios 14 del 24 al 29. Estamos hablando de las cosas que la Biblia dice que debemos juzgar con el ojo correcto, con el nuevo hombre, con el nuevo corazón. Primera de Corintios 14 del 24 al 29 dice, aquí está hablando de cómo administrar los dones del Espíritu, en especial el don de la profecía. Dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Ahora aquí está hablando de el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de profecía, en donde pasa
entra una persona nueva, invitada, y está fluyendo el don del Espíritu Santo, y de repente, ustedes han estado en reuniones así, a ti te digo, tú que estás metido en esto y en esto y en esto y en esto y en esto, arrepiéntete. Y siempre vemos a alguien que abre los ojos y abre la boca así bien grande, porque Dios le habló. A eso se refiere aquí, por todos es juzgado. ¿Ok? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Esto es cuando alguien tiene un mensaje en otras lenguas. Si uno se levanta y levanta la voz en otras lenguas para que todos escuchen y no hay intérprete, ninguno fue edificado. Entonces hay que orarle al Señor por la interpretación de ese mensaje. Aquí no está hablando que es prohibido hablar en lenguas en las iglesias. Una vez, y hace muchos años, me tocó lidiar con ese asunto, ¿verdad? Todos estábamos en un tiempo de oración orando en lenguas, y viene alguien y dice, se supone que la Biblia dice que en la iglesia no debemos hablar lenguas. ¿A quién se lo dijo? Y yo solo dije, estamos hablando para que los demás escuchen, tratando de transmitirle un mensaje a ellos, o estamos todos unánimes juntos hablando con Dios en oración. Creo que hay una diferencia entre A y B. ¿Ok? Bueno, verso 29, ahora oigan esto, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Ahora esto es bien importante. Ahora, no está hablando de juzgar aquí, ¿ve? A eso debe ser para el fulanito. Eso, qué bueno, eso le cayó bien a la fulanita, porque si vieran en qué está. No, ese es Ese es el viejo hombre, ese no sabe nada, ese no puede juzgar bien. Pero el nuevo hombre. La profecía es algo que debemos juzgar, pasarlas por la balanza de la verdad. Amén. Pero hoy en día, ¿qué se hace con las profecías? Son más veraces para muchos que la palabra escrita. Ese es un error. La profecía debe ser juzgada. ¿Cómo? En base a la verdad. Debe ser pasada por la verdad. Amén. Por eso también mucha gente se mete en problemas, ¿verdad? Porque no juzgan la profecía. Es como Pablo, creo que es en algún lado dice, a lo mejor lo apunté, pero se recuerdan que en algún lado dice, miren, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, no me acuerdo si dice juzgaba como niño, ¿verdad? Pero dice, pero ya estoy adulto, ya crecí, entonces voy a dejar atrás lo que era de niño. Gracias. 1 Corintios 13:11. Miren, ahí nomasito estaba. Cabal. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. En otras palabras, juzgaba de manera inmadura las cosas y siempre para mi propia conveniencia. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En otras palabras, aprendí a juzgar no en mi viejo hombre, sino en mi nuevo hombre. Amén. Y la profecía hay que juzgarla. Las profecías no son infalibles. Los que profetizan no son Dios, no son infalibles. Amén. Amén. Así es que juzgue lo que está oyendo. Pero muchas personas solo dicen amén y se mentalizan a que como me dieron una profecía ya no hay ninguna otra cosa en el cuadro sino solo eso, y a veces van y se meten en unos problemas tremendos, ¿verdad? Juzguemos la profecía. Y si a alguno le fuere revelado, si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.
Una vez les expliqué cómo funciona esto. Los espíritus de aquellos que tienen el don de profetizar tienen que sujetarse a los espíritus de los que tienen el ministerio de profeta. El ministerio de profeta es un ministerio de palabra. Hay profetas de la palabra y profetas del espíritu. Una cosa es tener el don del espíritu de profetizar y otra cosa es ser profeta. Son dos cosas completamente diferentes, y los verdaderos profetas son personas que son instruidas, aptas e instruyen a otros en la palabra de Dios, con un manto muy particular, diferente al del evangelista, al del pastor, al del maestro y al del apóstol. Pero esos 5 ministerios son ministerios de la palabra, son ministerios de enseñanza, porque son para la edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y me comí uno. ¿Ok? ¿Cómo se hace eso? Enseñando, instruyendo. Amén. Entonces, ahí tienen. En fin, bueno, así es que tenemos que juzgar las profecías también. Gracias, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo perfeccionamos a un santo? ¿Cómo perfecciona un profeta a un santo? Profetizándole. Eso no perfecciona, eso exhorta, anima, pero no perfecciona. ¿Lo ven? Entonces, graduémonos de aquí para acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Así es que ahí tienen. Tengo 10 minutos para hacer algo maravilloso aquí. Vamos a ver si lo logramos. Esas son las cosas que menciona el Nuevo Testamento que debemos juzgar. ¿Está claro? O sea, sí debemos, pero es nuestro nuevo hombre en nosotros el único que tiene la capacidad para juzgar. En otras palabras, para pasar por la palabra de Dios todo lo que estemos viendo, oyendo, haciendo, ¿verdad? Amén. Ahora, solo vámonos, puedo resumirles esta historia, aunque me da un poco de tristeza hacerlo, pero en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. ¿Cómo puede el Señor sanarnos de este síndrome que se llama el ojo maligno, el juez injusto? Amén. ¿Cómo puede el Señor abrirnos los ojos del entendimiento para que podamos ver con claridad y cerrarnos de una buena vez el famoso ojo maligno? San Juan 9, verso 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, ¿cuántos de nosotros somos ciegos de nacimiento? Ciegos espirituales, y nadie tuvo que pecar para que naciéramos así. Pero ¿por qué nacimos ciegos espirituales? Es para que Dios pueda manifestar su gloria en nosotros y sanarnos y abrirnos los ojos. Amén, amén. ¿Se acuerdan que a las bodas del Cordero van a salir a los caminos y a las encrucijadas y van a jalarse a todos los pobres, ciegos, cojos y mancos que encuentren en el camino y los van a forzar a entrar a la cena de bodas? ¿Ok? Bueno, entonces dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero si tenemos los ojos cerrados, no podemos ver la luz hasta que el Señor nos abre los ojos. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. ¿Se acuerdan? Esta lección se las di hace algunos años. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros. ¿Cómo sana el Señor nuestra ceguera espiritual? En otras palabras, ¿cómo nos libra del ojo maligno? ¿Cómo nos libra del ojo maligno? ¿Cómo lo hizo aquí? Escupió y unió su saliva a polvo. ¿Sí? Y le dijo y se lo puso en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces
Y se lavó y regresó viendo. ¿Qué hizo Jesús para sanarlo? Bueno, unió su saliva con la tierra del ciego o con el polvo del ciego. Todos somos polvo. Todo lo que necesitamos es su saliva. Que su saliva toque nuestro polvo o toque nuestra humanidad. Ahora ese es el paso número 1. Y el paso número 2, tenemos que irnos a lavar al estanque de Siloé. Y eso nos va a sanar de nuestro ojo maligno y nos va a abrir los ojos del entendimiento. Amén. Ahora, ¿qué hay en la saliva del Señor Jesucristo? Salmo 45, verso 2. Salmo 45, verso 2. A ver, me van a decir qué hay en la saliva del Señor Jesucristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Qué hay en su saliva? Gracia. Es su gracia que nos da lo que no merecemos. Todo lo que necesitamos es dejar que su gracia toque nuestro polvo, toque nuestra humanidad. Amén. Ese es el paso número 1. Dejemos que su gracia nos dé lo que no merecemos y toque nuestro polvo. Amén. Ya tenemos el paso 1. Ahora, ¿cuál es el paso número 2? Vayan y lávense en el estanque del enviado. Vayan y lávense los ojos con las aguas de la palabra. Amén. Y la gracia de Dios que nos ha tocado, sumada a las aguas de la palabra, a las aguas de la verdad, eso es todo lo que necesitamos para que el Señor nos sane, nos cure de nuestro ojo maligno, de nuestro viejo necio que se sienta en el trono, de nuestro juez injusto, de nuestros veredictos injustos, de estar alegando por todo, quejándonos por todo, señalando todos los errores, defectos y equivocaciones de todo el mundo y quejándonos porque todo está mal y todo lo hacen mal y nada me parece y nada me gusta. Ese es el juez injusto, ese es el ojo maligno operando. Deje que la gracia de Dios lo toque. ¿Ya lo tocó? Bueno, entonces, ¿qué está esperando? Lávese en las aguas de la palabra. Lávese en las aguas de la palabra y vamos a ver con claridad. El Señor nos va a sanar la vista y vamos a ver con claridad. Pero no me dejarán exagerar ni mentir. Mucha gente, en vez de lavarse en las aguas de la palabra, en vez de correr a las aguas vivas del enviado, el Señor Jesucristo, solo escuchan una opinión por aquí y oyen algo que alguien dijo por allá y oyen otra cosa que les pareció interesante por aquí, y ese es su cuerpo de doctrina, y es en base a eso que juzgan todas las demás cosas. Lo que alguien me dijo no es necesariamente la palabra de Dios. Lo que alguien me dijo no necesariamente tiene poder para lavar mis ojos. Amén. ¿Lo ven? Tenemos que ir a la palabra de Dios y allí el Señor va a lavarnos los ojos. Causó tal furor esta historia. ¿Se acuerdan de la historia? La verdad es que es re chistosa la historia. Los primeros en ofenderse, ¿quiénes fueron? Los fariseos. Porque Jesús hizo este milagro en día de reposo. Porque para alguien que está siendo gobernado por el juez injusto y el ojo maligno, lo único que importa es la forma. Y si la forma del otro no encaja con la mía, entonces el otro está mal. ¿Lo ven? Ya les expliqué la diferencia entre la forma de la ley versus la ley de la libertad, que estudiamos unos versículos antes, que es la que nos va a juzgar cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Amén. Y la forma de la ley dice, guardarás el día de reposo, pero la forma es, quédate en tu casa encerrado el día de reposo. Pero la ley de la libertad es, ¿cómo puedes tú quedarte encerrado en tu casa y tener reposo cuando ves que tu hermano está ciego y tú puedes hacer algo para remediar su situación, para que él tenga reposo en su alma y en su corazón?
¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Entonces los fariseos se ofendieron, mandaron a llamar al hombre. El hombre empezó a decirles en el verso 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron los fariseos, ¿verdad? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Lo corrieron, lo expulsaron. Esta palabra, lo expulsaron, en mi Biblia hebrea, en la versión Salkinson Ginsburg del Nuevo Testamento hebreo, es exactamente la misma palabra que se usa en tiempos del rey Usías, cuando Dios lo hirió a él con lepra, estando él metido adentro del santuario con un incensario a donde solo los sacerdotes tenían que entrar, y los sacerdotes se apresuraron a sacarlo de allí. Es la misma palabra. En otras palabras, para los fariseos, uno es el leproso, porque uno tuvo una experiencia y uno ahora ve. Y eso no es nada extraño, porque en el Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? Dice, morena soy porque el sol me miró. No reparéis en que soy morena, dice. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me hicieron guardar sus viñas, y la viña que era mía no guardé, ¿verdad? Dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿por qué habría yo de andar como errante junto a las cabañas de los pastores? La palabra errante en hebreo significa embozado. Los leprosos tenían que llevar yo no sé cómo se lo ponían, era un trapo, un pañuelo, algo con lo que tenían que amarrarse la cabeza, pues un sudario, digamos, para que todo el mundo supiera que eran leprosos y se mantuvieran lejos. Ella lo que está diciendo es, tuve una experiencia con el rey en la cámara de la oración y ahora yo soy la leprosa. Eso es lo que está diciendo ella en Cantares capítulo 1. Amén. De hecho, creo que después de Santiago vamos a regresar a Cantares y vamos a hacer todo el libro otra vez. Amén, amén. Pero resulta que este ciego, que ahora ve, ahora él es el leproso y ahora los fariseos lo echan y lo sacan. Yo no sé si hay más corridos aquí, pero algunos sabemos lo que significa que nos corran. Porque resulta que el Señor nos sanó nuestro sentido de la vista y empezamos a ver con claridad. Amén. Bueno, el hecho es que, oigan esto, y con esto termino. Oyó Jesús que le habían expulsado. ¿Y saben qué hizo? Se dio a la tarea de buscarlo. Se dio a la tarea de buscarlo. Cuando Dios nos abre los ojos, nos van a expulsar de las sinagogas, les cuento. Pero ¿saben qué? No nos va a tocar a nosotros salir a buscar a Jesús. Él solo está esperando a que nos echen para venir a buscarnos. Amén. Hey, ok. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Esa palabra le adoró es increíble en el griego. ¿Saben qué significa? Significa lamer la mano del amo, como un perro lame la mano del amo. Eso significa esa palabra. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, para que los que no ven, vean. Y los que ven o creen que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, se dieron por aludidos. Y tenían razón. Le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Ya ven,
El pecado de la iglesia de la Odisea no es ser pobre, desventurada, miserable, ciega y desnuda. Ese no es el pecado. ¿Cuál es el pecado? No ver, decir que no lo son. Dice, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Es el estado del fariseísmo, es el estado de la iglesia de la Odisea. Amén. ¿Lo ven? Así es que sí podemos ser sanos de nuestro ojo maligno. Solo dejemos que Jesús nos escupa con su gracia. Y habiendo sido tocados con su gracia, alabémonos continuamente con las aguas de la palabra. Amén. Pero no tome usted como doctrina escrita en piedra lo que leyó por ahí o lo que oyó por ahí. Porque no es necesariamente algo que pueda lavarle para abrirle los ojos. Amén. Muy bien, aprendimos algo. Gracias a Dios. Bueno, bendito sea el Señor. Que bueno es el Señor, que buena es su palabra y Dios nos ayude. ¿Por qué estoy enfatizando esto, hermanos? Es por el puro amor de Dios que nos constriñe, dice el apóstol Pablo. Porque esto es algo que uno no puede ver en uno mismo. Amén. Hasta que Dios no nos abre los ojos o en su misericordia usa a alguien más para señalarnos. Pero este es un síndrome del que podemos padecer muchos de nosotros. Y créanme, es un síndrome del que veo que padecen algunos. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante abordarlo con la confianza de que el Señor nos abre los ojos y nos ayuda a ver, ¿verdad? Para que Él nos pueda limpiar. ¿Sí? Amén.